¿Cuánto fue la pérdida que tuviste? De esas puras reparaciones fueron casi 20,000 pesos. Se han perdido cosas de aquí, incluso que son muy grandes. ¿Cómo se las llevaron? No sé, pero se han perdido cosas grandes. Haz de cuenta, ahorita están contigo y no, sí, patrón, mañana ya están hablando de ti con el otro sonido que se fueron a trabajar. Porque yo no te obligué a que lo hicieras, lo digo con todo respeto, hermano. Si tú me apoyaste, gracias, cabrón. Y ahorita ya me lo estás cantando. Y esta persona que estaba encargada metía, él traía su caja mágica y venía y hacía sus experimentos con mi sonido. Saluda, Farra. Es mi hijo. Mira, esa ya no sirve. No sé por qué la traen ahí si ya no sirve. ¿Qué se les pierde más, el desarmador, la cinta adhesiva? Los desarmadores y las cintas. Los desarmadores y las cintas es lo que nunca hay. En serio, de verdad. De lo que tienes aquí y el público esté interesado, como dices tú, ¿eso en cuánto tiempo sería para que el público guarde sus dineritos? ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes y venimos a conocer a mi gran amigo Berraco. Venimos a conocer la bodega porque estábamos viendo pues que va a reparar su equipo de audio. Vamos a platicar muchísimas cosas, qué es el mantenimiento de un sonido y pues todo eso lo vamos a ver en esta ocasión. Así que acompáñenos porque Richard TV en esta ocasión se viene con Jorge, Sonido Berraco. Vamos, público. Jorge, ¿cómo estamos, amigo? Un gustazo, bien aquí. Un gustazo. Gusto saludarte, aquí andamos. Una vez más, mi Richard, gracias como siempre por tomarnos en cuenta. Pues aquí estamos, como ves, con un desbarajuste con todo el equipo abajo, pero pues contentos, preparándonos porque vienen cosas buenas, vienen cambios en el Berraco. ¿Quién diseñó tu logotipo? Los Gokus se lo dejé a mi hijo, el más pequeño, a Hassel. Él le dije, quiero que te metas al internet y quiero que me saques unas impresiones de Goku, y de ahí tomamos la decisión. Se hizo de la primera vez desde el primer tráiler, que mi hijo era más pequeño, ya con el segundo también él me ayudó con esa parte. Pues entre la familia, con mi hijo Yair y toda la gente que conformamos el Berraco, empezamos a preguntar cuáles son los que se veían mejor, y pues llegamos al final a hacer esa. Aquí metes todo tu equipo de audio. Todo, Richard, todo exactamente. Si alcanza a ver aquí mi amiga Chabeli, que está con la cámara, tenemos en esta parte de enfrente, tenemos la planta de luz. Anteriormente, Richard, la teníamos en la parte trasera del tráiler, pero ¿qué pasaba? Es tan grande el peso que tiene la planta que nos rompía las muelles de la parte de atrás de la caja, y cada rato había que estarlas cambiando, y de repente terminabas un baile, ya llegabas con las muelles rotas, y es bastante pues peligroso el traer las muelles rotas. No pasa de que te quedes encima de las llantas, pero al final ya no vas a poder avanzar. ¿Cuánto tienes que meterle de diésel o de gasolina para un evento? Regularmente le meto 2,000 pesos por día, por cada baile, porque regularmente el baile dura 5 horas, pero necesitamos 1 hora antes para probar todo, o sea, el audio, la persona que está programando la iluminación, las pantallas, muchas veces no quedan a la primera, y pues en lo que los muchachos acaban de instalar hasta que queda, se apaga la planta. Ya posteriormente se prende, o cuando algunos compañeros vienen a cabinear, pues nosotros nos tenemos que esperar para que cabineen, y pues obviamente el tiempo se va corriendo, y obviamente pues el uso de la planta pues es un poquito más largo, ¿no? Mi querido Jorge, mira, estamos viendo de este lado el cable de que pues se le está haciendo mantenimiento, y hacerle mantenimiento a un sonido pues depende mucho de que lo hagan bien. Porque, por ejemplo, si está a lo mejor ya cortado, lastimado, claro, lleva a haber muchos accidentes, ¿no? Entonces tú cuidas mucho esta parte. Todo este cable lo acabamos de adquirir, compramos 400 metros de cable para únicamente pues alimentar todo lo que es el audio. Que a lo mejor dices tú, pues ¿qué vale 1 metro? Pero 1 metro nada más de esto, ¿cuánto llega a valer, mi querido Jorge? Como 17, 18 pesos el metro. El metro. Si ya lo multiplicas por los 100, pues ya nos vamos a los 17,000 pesos por rollo. Son 4 rollos los que ocupas. ¿Cómo es que tú ves la manera de que tu staff técnico cuide tu equipo de audio? Y a lo mejor cuando no estás porque vas y vienes, ¿cómo le haces? Mira, es complicado. Siempre tienes que tener a alguien que de alguna forma sea tus manos derechas, porque es muy difícil dejarle a una sola persona que se encargue de todo. Pero hay gente que no lo quiere hacer, hay gente que prefiere en lo que los demás están trabajando estar durmiendo y ya no hacer nada. Y al final dicen, de todos modos me van a pagar, no pasa nada, ¿no? Y es un batallar luego. Tengo a Pirri, que es el que me ayuda, en este caso a mi hijo Jair
la farra, y de alguna forma, mi Richard, pues tienes que siempre recargarte en alguien para que pues hagan las cosas, ¿no? Porque hay gente que llega y te avienta tus cosas y le vale. Se han perdido cosas de aquí, incluso que son muy grandes. ¿Cómo se las llevaron? No sé, pero se han perdido cosas grandes. Pues ya les pedimos dónde viven, su credencial de lector y cosas así. Y afortunadamente hasta hoy cables que tenemos, cables contados, cables que están ahí, afortunadamente, mi Richard. Vamos a empezar con esto. Fue el descuido de algún chalán, de que se cayó. Se corren muchos riesgos, mi Richard. Estos baffles ya tenemos 6 años con ellos desde que los adquirimos. A lo mejor los muchachos lo que hacen es cargarse un solo baffle en la espalda, mi Richard. Y imagínate, te llegas a tropezar y el baffle cae de lado, obviamente, pues son las consecuencias, mi Richard. ¿Estás de acuerdo? Cuando hay que recorrer bastante lugar para poder acomodarlos, porque no siempre te toca a pie de tráiler de que bajes y aquí empiezas a armar, ¿no? Y veces que tienes que recorrer 20 metros para poder empezar a armar y todo eso. Por ejemplo, el reparar una de estas bocinas o reparar todo este baffle, ¿cuánto te llega a salir? Si tú lo sabes hacer como tal, no es muy caro, te puedes llegar a gastar 300 pesos. Este difusor solito vale 800 pesos. Hay veces que hay sonidos por llevar un montón, aunque no tengan bocina. ¿Te llegó a ti a ocurrir alguna ocasión y dices, ¿sabes qué? Pues tengo que ponerlo ya para que se me vea más grande? Tú muchas veces confías en la gente y tú preguntas, por decir, terminamos el domingo pasado, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Todo está bien? Ya llamas el lunes o el martes que ya haya descansado la persona, ¿no? No, sí, todo está bien. Y llegas el siguiente viernes y la mitad del sonido no se oye, o no se oye en drivers, no se oye en balas, oye, pero te estoy preguntando. Y la gente, pues obviamente ya nada más no querer hacer nada, pues te dice que todo está bien. Por eso muchas veces tienes que tomar la decisión de cambiar de gente que puedas confiar y que haga las cosas como debe de ser. El haber contratado a una persona, ojo y ejemplo para todos los que nos están viendo que son sonideros, ¿cuánto fue la pérdida que tuviste? La primera vez que me quemaron la mitad del equipo, de esas puras reparaciones fueron casi 20,000 pesos. Ya la segunda vez fue cuando le di las gracias, que fue la misma cantidad de bocinas y de drivers y de todo, y la verdad pues me echó a perder mi sonido otra vez. ¿Sí me entiendes? Por eso a esa persona tratamos de decirle, ¿sabes qué? ¿Qué tienes aquí arriba de mi tráiler? Mi ropa y mi herramienta, agarra tus cosas y te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque no puedes finalmente dejar las cosas en manos de alguien que no quiere trabajar o no quiere hacer las cosas correctamente. En ese tiempo, mi amigo Abel Reyes nos hacía el favor de calibrarnos el equipo. Tú conoces a Abel y Abel, la verdad, pues siempre nos ha hecho una chamba excelente, ¿no? Y esta persona que estaba encargada él traía su caja mágica y venía y hacía sus experimentos con mi sonido. Y hasta que nos dimos cuenta que pasó eso, mejor optamos por darle las gracias porque pues no puedes venir a experimentar con algo que a ti no te cuesta, ¿no? Todavía preguntan, ¿por qué me dieron las gracias? Pues por eso, porque finalmente no hacen las cosas correctamente y abusan de la confianza, ¿no? ¿Qué se descompone más, el audio o la iluminación? Y mira, regularmente es por temporadas, así porque viene temporada de lluvias, ya con el tiempo y la experiencia que vas agarrando, pues ya tú le dices al cliente, si no hay lona, yo no bajo mi equipo, no, ¿sabes qué? Si no hay lona, yo no voy a prender las luces, y si empieza a llover, pues las voy a quitar. Si empieza a llover, te puedo dejar las pantallas que son contra agua y te puedo dejar las luces que son contra agua. Ahora sí se lo decimos al cliente. Anteriormente, por pena de que no te contrataran, no lo decías, pero cuando tú empiezas a ver las pérdidas que tienes por no decirlo, dices, no, mejor le digo al cliente que esto es así, es así. Ahora regularmente ya siempre pedimos lona. Cuando llueve, pues obviamente es la iluminación la que más se llega a dañar. Pero el audio, ¿qué crees? Que desde hace mucho tiempo, desde que le dimos las gracias a esta persona, el sonido dejó de dar muchos problemas. Actualmente, ¿cuánto cuentas en iluminación y cuánto cuentas de audio? De audio tengo mis 40 graves, Jorvi, como los ves, mis 20 medios ahí, es lo que tengo. ¿Qué bocinas tienen estos? Esas 18 Zone. Toda y las 2400. Aquí tenemos bocinas Black Widow de 15 pulgadas, las balas, bueno, eso que es el super agudo, la bala, y el agudo que es el driver JBL 2445, que es el que hemos traído desde que empezamos. La gente no lo cree, muchas veces estamos al día, porque al final de cuentas hay veces que, pues así como se gana, también se tiene que invertir. En este caso los mecánicos, no sé cómo se llama la parte del centro, no sé cómo se llame ahí, se dañan las llantas. Ese es un gastadero de dinero, Mirchar. A veces es más lo que gastan que lo que reciben, claro, ¿no? Porque muchas personas pueden decir es que el sonero está ganando las cantidades enormes, pero aquí se lo estoy demostrando, amigos, gastan en mantenimiento, gastan con el staff. Cuando los muchachos están mal en algún baile, es que me siento mal, yo hay veces que todavía no llego, pero le encargo, ¿qué cree que este muchacho está mal? Dile que se vaya al médico más cerca que tenga y que se suba a dormir. Regularmente siempre son calenturas fuertes, gripas. Cuando se llegan a lastimar, me ha pasado dos muchachos, a uno se lastimó con un bafle, le cayó en un dedo y rájale. Sí, y al otro en un pie y el otro en la mano. Ya les tuvimos que pagar las curaciones y obviamente si no vinieron a trabajar
mejor en entre semana necesitan algo. Yo, aunque digan, yo tengo testigos, yo les marco, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? Te mando tanto, va. A lo mejor no le mandas, si se gastó 2,000, a lo mejor no le mandas 2,000, le mandas la mitad, ¿no? Pero al final de cuentas es una ayuda que ellos pues necesitan, ¿no? Así como yo necesito de que hagan la chamba, la neta, pues ellos también necesitan venir a chambear y es algo recíproco que siempre trato de tener con los chavos, ¿no? Es difícil encontrar a un trabajador responsable y leal con... Muy difícil. Haz de cuenta, ahorita están contigo y no, sí, patrón, mañana ya están hablando de ti con el otro sonido que se fueron a trabajar. Pues de alguna forma también nosotros hemos tratado de eliminar, ¿no? Yo soy una persona muy consciente, yo no trato de meterme con ellos, y siempre se los digo a toda la gente que ha pasado por aquí y lo pueden decir o pueden ponerlo en los comentarios, si alguna vez ha habido siquiera una grosería para pedirle algo. Oye, hijo, ¿me puedes bajar esto, por favor? Oye, hijo, te dije que no te fueras a dormir, te estoy diciendo que me ayudes aquí, por favor, cabrón. Es lo que más le llegó a decir, cabrón. Es lo más fuerte que puede pasar con Jorge. Yo durante mucho tiempo trabajé en fábricas, nunca me pareció que alguien me tratara mal. Yo por eso no lo hago. A lo mejor decís, bueno, es que mucha gente va a decir, es que muchas veces los trabajadores abusan, y es cierto. Pero ¿sabes qué mejor hacemos? Cuando ya empiezan a abusar, mejor le damos la vuelta a la hoja y traemos gente que pues quiera hacer las cosas, ¿no, Richard? Saluda, Farra. Es mi hijo. Decía César Juárez, tenemos cementerios de equipos de audio. Sí, no, aquí ya sacamos muchas cosas. Mira, esos racks ya nos sirvieron. Llantas que se han quedado ahí. O sea, son de los trailers de lo que ocupamos, mira. O sea, poco así llegan a desgastarse. Claro, es tan fuerte luego el desgaste de las llantas, los lugares que vamos. Mira, este era una pantalla, tuvimos que comprar el armazón completo. Aquí le damos servicio a los trailers, tanto al tractor que me transporta como a la caja. Si ves, aquí están los filtros de aceite, todo. Todos esos cables no los ocupamos porque no los hemos revisado. Estos racks con una manita de gato quedan como nuevos, son los racks que teníamos anteriormente cuando nos volteamos. Están buenos, sirven, pero yo opté por mandarlos a hacer nuevamente para tener unos adecuados para que mis poderes no se siguieran maltratando como tal. Esos cajones ya nos ocupamos, ¿no? Pero sí sirven. No. Ah, sí, de que sirven. Es todo un show. Mucha gente piensa que nada más es llegar y ponerte a hablar y mucha gente piensa que tú estás enojado, que siempre está uno con su carota. Imagínate, cargas y te vas, llegas al baile, empiezas a armar, a bajar y ya estás en el otro día y tienes que empezar a tocar. Es tu chamba, para eso te alquilas, diríamos, ¿no? Sí. Pero muchas veces la gente quiere que andemos con esta sonrisota así, no se puede, Richard. ¿Qué es lo más fuerte que te ha dicho algún seguidor que piensa que estás enojado? Que porque estoy... Sí, me han dicho, sí. Pero ríete, a las muchachas que luego se suben a tomarse la foto conmigo. Oye, pero ríete, estás en... ¿Qué? Le digo, no, es que así soy. Estoy ocupado, estoy haciendo mis cosas. Y yo lo digo y lo digo con todo respeto para todos los compañeros, para todos, porque yo fui el cabinero más cabinero de todos los tiempos. En un día con mi compadre Chucho nos hasta 5 o 6 bailes en un solo día. Por eso, tío, yo fui el cabinero más cabinero de todos los tiempos. Y por eso ahora yo siempre le digo a la gente que viene a tocar conmigo, cabrón, ahí, acomódate. ¿Dónde? Ahí, acomódate. Ahí, pásame tus cables y échale, no pasa nada. Pero no es lo mismo que llegues nada más a cabinear con tu caminita y que pues estás con toda la sonrisa del mundo. Y sabes que terminas y te preocupas todo. Y te vas. Así me pasaba antes. Yo siempre estaba con la sonrisota y sírveme otra y no. Y ahora no. Ya no es lo mismo porque sé que si me echo unas, mañana no me voy a querer parar y mañana tengo compromiso. Te cambia la vida totalmente. Es algo bien bonito. A mí me encantan las cabinas porque al final de cuentas sigues generando dinero, te sigue yendo bien, estás en muchos lados en un mismo día y eso quiere decir que tu sonido anda para todos lados y es un sonido popular. A mí me encanta eso, pero cuando ya llego con mis chalanes o con la familia y veo todo lo que hemos podido lograr, pues me lleno todavía más de gusto, mi Richard, porque es algo que yo sé que me ha costado mucho trabajo, muchas horas sin dormir, pero cuando ya lo ves armado dices, híjole, ha valido la pena tanto esfuerzo. Pero ¿qué crees, mi Richard? La contraparte de cuando te ayuda la gente, me ha tocado gente que te tomas la foto y ya, todo, pero si yo te ayudé y te deposité 200 pesos. Y le digo, oye, ¿me lo estás cantando? Te regreso tus 200 pesos, hermano, porque yo no te obligué a que lo hicieras, lo digo con todo respeto, hermano. Si tú me apoyaste, gracias, cabrón. Y ahorita ya me lo estás cantando. No, pues es que para que sepas, canalito, te lo agradezco un montón. De verdad te lo agradezco un montón, porque en ese momento los 50, los 20, los 100, lo que la gente me ayudó para levantarme, para poder estar otra vez aquí, mi Richard, lo digo sinceramente, pero me ha tocado 2 personas que, si yo te apoyé, güey, cosas así, mi Richard, cosas, de repente a lo mejor hasta cierto punto que sí te sientes incómodo, ¿no? Pero gracias a ese público, pues aquí estamos, Richard. Y aquí
aquí pues tenemos ya la iluminación, mira. Y aparentemente esta es la parte de abajo, se supone que no se debe de, pues como que de ensuciar porque es donde está colgado. Pues lo vamos a limpiar lo más que se pueda y mira, esa ya no sirve. No sé por qué la traen ahí si ya no sirve. Todo esto es la parte de la iluminación, ahí hay pantallas, ahí están las cajas chicas, esas que se ven al fondo, que dicen SimproLED, son las últimas pantallas que adquirimos, quitamos todas las pantallas del centro que teníamos, que no se podían mojar, y las cambiamos por unas que se pueden mojar, obviamente son más chiquitas, estas son de 50 por 1 metro, y cambiamos todo eso del centro, todo, Michar, todo lo renovamos, y obviamente pues ya tiene otra vista, son unas pantallas de pixelaje más pequeños, de más calidad, pues se ve diferente, ¿no? ¿Y tus racks dónde están, mi querido Jorge? Mis racks de amplificación aquí están, mira, aquí tenemos algunos. Esto es lo más delicado, yo siento, ¿y lo más caro del sonido? Sí y no, porque regularmente una caja de luces te puede llegar a costar lo que vale este poder. Es un precio promedio entre 23 y 25 mil pesos. Todo esto que está aquí mal hecho es lo que estamos arreglando. Compramos, yo creo que fueron como 60 piezas de esas, porque vamos a renovar todo lo que nos sirve. Compramos estos de los NL2 para llegar con tu cablecito así como está esto, mira, todo esto lo vamos a cambiar. Todo esto se le llama el parcheo, así se le llama. Vamos a cambiar los chasis, vamos a mandar todos los cables. ¿Para qué? Para que al final tú solamente llegues con tu cable que viene de tu módulo, llámese medio, llámese grave, y ya nada más vas a llegar a esto y vas a meter. Ya no tienes que estar con la encíntale, manito, no. Es una manera de ahorrarte tiempo, de ahorrarte trabajo también, y ya haces el trabajo más fácil, no solo para ti si tú lo conectas o si lo hace en este caso la persona encargada. Todo esto son cosas, mira, que ya no se ocupan, son cosas que no sé por qué los traen ahí. Esta fuente se la cambiamos a una pantalla. ¿Sabes qué va a hacer, mi Jorge? Vamos a juntar todo y vamos a ir al tianguis y a sacar todo. Esta hamburguesa vale 120 pesos. ¿Cuánto vale? Dame 50, te los dan luego. ¿Quién da más? Es eso, mira, luego. Dice, no hay desarmadores. Mira, aquí están los desarmadores. ¿Qué se les pierde más? ¿El desarmador, la cinta adhesiva? Los desarmadores y las cintas. Los de cajón, los desarmadores y las cintas es lo que nunca hay. En serio, de verdad. Por paquete. Yo tengo paquetes de cintas para que no estén batallando. Ya nada más me dicen, ya no hay cintas. Ya al siguiente ya tengo que venir con el paquete de cintas para que los chavos pues vuelvan a ocuparlas, ¿no? Mira, aquí ya tenemos ya todos los cables de los baffles, son de graves. ¿Qué los diferenciamos por esto? Porque estos son conectores NL2, ocupan nada más un derecho y un izquierdo. Estos son los NL8 que llevan los medios. Aquí en este mismo cable lleva la bocina, el driver y la bala, en este mismo cable. Y evitas gastar tanto. Jalar tantos cables, para eso se ocupan esos conectores. ¿Tu estructura de qué es? De aluminio. ¿Qué diferencia hay en esa cuestión? Para empezar, el peso. ¿Qué es mejor para ti? El aluminio. Antes de tener esta, tuve una de fierro y sí pesaba muchísimo. Yo dije, pues este es de aluminio, no va a pesar, ¿no? No pesa y lo mismo, casi, es muy similar. Pero la diferencia que al final no se maltrata tanto, lo pules y queda como nuevo. O sea, sí tiene sus diferencias. A la hora de soportar el peso, obviamente esto va a soportar mucho más el peso. Porque todo tiene un porqué, está diseñado para que las truces, en este caso los carros, para subir la estructura. ¿Cuánto tienes? De estructuras tengo 6 patas completas de aluminio y truces tengo como unas 32. Quisiéramos más, pero ya no cabemos, es lo que te decía hace rato. Ya no, tendrías que llevar otro transporte y llevar otro transporte implica más chalanes, implica otro chofer. Hasta ahorita no sé después, ¿verdad? Mi idea ya no es llevar otro transporte porque incrementa mucho los gastos y si de por sí muchas veces a nosotros no nos quieren pagar pues lo correcto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si llevas otro transporte no te van a querer pagar más. Si algo de lo que tienes aquí y el público esté interesado, como dices tú, vas a renovar, vas a cambiar, ¿eso en cuánto tiempo sería para que el público pues, guarde sus dineritos? Más o menos estamos calculando hacer unos cambios en un mes, mi Richard. Dice el dicho y dice bien, uno pone y Dios dispone, ¿no? ¿Qué tanto venderías de audio? Quiero cambiar mis poderes, mi Richard. Si ahorita lo queremos es meterle al audio, ¿por qué? Porque finalmente pues es lo fundamental. ¿En cuánto venderías una de estas, mi Jorge? Así usadas como están, yo las vendería en unos 2,000 pesos, una caja de estas, pero pues valen arriba de 5,500 pesos cada caja, o sea, si yo las quisiera renovar. Pues le hacemos la invitación. Sí, a la gente que guste, pues ya cualquier cosa pueden preguntar en la página de mi Richard, en los videos ahí aparece mi número, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros, pero siempre tratamos de, como ahorita tú lo ves, Richard, de traer pues las cosas lo mejor posible. Son muchas horas de trabajo que vamos a trabajar, salimos con la ilusión de que
todo salga bien, de que no batalles, y sobre todo que regreses bien a casa, no solamente yo, mis muchachos, la gente que estamos aquí cada 8 días, ¿no? Y es lo que yo les digo a ellos, hay muchas veces que pasan más tiempo aquí que en su propia casa, y siempre se los hago saber. Entiendan una cosa, que al final de cuentas, al hacerme ustedes quedar bien, vamos a tener más trabajo, y al final de cuentas se va a ver retribuido con ustedes, de que no les va a faltar esa chamba, ¿no? Y eso es lo que siempre trato de hacerles, pues saber a los muchachos, ¿no? Mi querido Jorge, yo sé que hay personas que están detrás del sonido, que a lo mejor no es el staff, sino tu propia familia, que muchas veces son las que más pagan el sacrificio por estar como sonideros. Claro. ¿Qué les dices a todos ellos? Gracias por la paciencia, gracias por el cariño, gracias por el apoyo durante todos estos años. El aguantar a un sonidero no es nada fácil. De repente estamos bien, de repente estamos malhumorados, de repente estamos tristes, como todo nos suele suceder, pero espero que nos entiendan toda la vida, porque este es un trabajo del cual vivimos, y como dicen ahora, en este pues trabajo nacimos, crecimos y aquí nos vamos a morir. Y la verdad, pues gracias a toda mi familia, a toda la gente que quiero, que amo, por apoyarme siempre en las buenas, en las malas y en las peores. Gracias por todo, y por supuesto a ti, mi Richard, por apoyarnos, a todo el público, por permitirnos llegar una vez más a su casa y pues poderles demostrar un poquito de todo el trabajo que conlleva no solamente llegar al baile viernes, sábado, domingo, sino todo lo que hay que hacer entre semana para poderles brindar un buen espectáculo, mi Richard. Pues ahí están mis amigos, Richard TV, como siempre, haciendo las cosas diferentes para que ustedes se diviertan. Mi querido Jorge, muchísimas gracias. Richard, un fuerte siempre, abrazo. gracias. Y aquí andamos, Richard TV, haciendo la diferencia. Puro sabor.